La Biblia es el libro más famoso del mundo, pero no es un solo libro. Es una biblioteca. Tiene muchos libros adentro. Estos libros cuentan la historia de Dios y su pueblo. La Biblia católica es especial, tiene libros que otras Biblias no tienen. ¿Cómo sucedió esto? La formación de la Biblia católica fue un proceso largo, tomó siglos, involucró a mucha gente y debates. Entender este proceso nos ayuda a apreciar más la Biblia. También muestra cómo la Iglesia formó sus creencias. Este ensayo explora la historia del canon de la Biblia católica. Veremos su historia, veremos cómo llegó a ser. Aprenderemos por qué algunos libros están incluidos y otros no. Al principio no existía la Biblia como la conocemos. Los seguidores de Jesús contaron su historia, la escribieron, estos escritos se difundieron, fueron copiados y compartidos. También aparecieron otros escritos, hablaban de Jesús y sus enseñanzas, algunos eran cartas, otros eran historias. Estos primeros escritos cristianos eran diversos, venían de diferentes lugares, reflejaban diferentes perspectivas, algunos escritos eran populares, otros no había una lista oficial de textos aprobados. Esto llevó a un problema. ¿Cómo podían los cristianos saber qué escritos estaban inspirados por Dios? A medida que el cristianismo crecía, los líderes de la Iglesia querían claridad, querían definir el mensaje cristiano. Se reunieron en concilios para discutir asuntos importantes. 2 concilios fueron muy importantes para la Biblia. Estos fueron los concilios de Hipona, que tuvo lugar en 393 después de Cristo, y Cartago, que tuvo lugar en 397 después de Cristo. Estos concilios tomaron una decisión clave. Crearon una lista de libros. Estos libros se consideraron inspirados por Dios. Debían leerse en las iglesias. Esta lista se convirtió en el canon oficial del Nuevo Testamento. Incluía los 4 evangelios, Hechos, cartas de Pablo y otros apóstoles, y Apocalipsis. Una figura jugó un papel crucial en el desarrollo de la Biblia, San Jerónimo. Era un erudito y traductor. En el siglo IV tradujo la Biblia al latín. Esta traducción se llama la Vulgata. La Vulgata de Jerónimo se convirtió en la Biblia estándar para la Iglesia occidental. Incluía los libros aprobados en Hipona y Cartago. También incluía la Biblia hebrea, que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. El trabajo de Jerónimo ayudó a solidificar el canon de la Biblia católica. Hizo que las escrituras fueran accesibles a mucha gente. Sección 5. Los elegidos, criterios de inclusión. Entonces, ¿cómo decidió la Iglesia qué libros incluir? Bueno, utilizaron varios criterios. Un criterio importante fue el origen apostólico. El libro tenía que estar vinculado a los apóstoles de Jesús y tenía que reflejar sus enseñanzas. La ortodoxia fue otro factor clave. El libro tenía que estar de acuerdo con las creencias centrales de la Iglesia. No podía contradecir las enseñanzas de Jesús. Finalmente, el libro tenía que ser ampliamente aceptado por los cristianos. Tenía que ser utilizado en las iglesias y considerado valioso para la fe y la práctica. Sección 6. Excluidos, libros excluidos y su destino. No todos los primeros escritos cristianos llegaron a la Biblia. Algunos libros fueron excluidos. Estos se llaman libros apócrifos. Algunos se consideraron interesantes, pero no fueron vistos como divinamente inspirados. Otros fueron considerados como conteniendo errores o contradicciones. La exclusión de estos libros no siempre fue sin controversia. Algunas personas continuaron valorándolos, pero la Iglesia, a través de los concilios, tomó su decisión. Los libros fuera del canon no se consideraron parte de la palabra inspirada de Dios. Sección 7. El canon hoy, una tradición viva. El canon de la Biblia católica, establecido hace siglos, sigue siendo importante hoy en día. Es un fundamento de la fe y la práctica católica. Los católicos creen que los libros del canon están inspirados por Dios, contienen la revelación de Dios a la humanidad. Sin embargo, el canon no es algo estático o sin vida, es una tradición viva. La Iglesia continúa estudiando e interpretando las Escrituras, busca entender su significado para el mundo de hoy. Sección 8. La Biblia católica y otras Biblias.
La Biblia católica no es la única Biblia. Las Biblias protestantes, por ejemplo, tienen menos libros, no incluyen los libros apócrifos. Esta diferencia surgió durante la Reforma. Los reformadores protestantes cuestionaron la autoridad de la Iglesia católica. Rechazaron la inclusión de los libros apócrifos. A pesar de estas diferencias, todos los cristianos comparten una reverencia por la Biblia. La reconocen como la palabra de Dios. Encuentran guía, inspiración y esperanza en sus páginas. Sección 9. El poder duradero de las Escrituras. La historia del canon de la Biblia católica es larga y compleja. Es una historia de debate, decisión y fe. Refleja el esfuerzo de la Iglesia por preservar el verdadero mensaje de Jesús. La Biblia, como la tenemos hoy, es el resultado de este proceso de siglos. El canon de la Biblia católica es un tesoro. Ofrece una ventana a la historia, proporciona alimento espiritual, continúa moldeando las vidas de millones en todo el mundo.